nuestra familia. Hoy en esta noche yo sé que tú has venido a este lugar reconociendo de que no hay otro Dios, que el único Dios que tiene misericordia, que perdona pecado, en el nombre de Jesús, es el que hoy nosotros estamos adorando, bendiciendo y exaltando. Por el poder del nombre de Jesucristo, yo quiero que en este momento tú le puedas dar gracias a Dios, porque has permitido poder llegar a este lugar, porque Él ha permitido de que hoy tú estés acá. Quizás sea la primera vez que tú vienes en esta noche, y para ti es algo nuevo, para ti es algo distinto a lo que te enseñaron, a lo que te inculcaron. Pero verdaderamente nosotros adoramos a este Dios que no vemos, adoramos a este Dios que resucitó entre los muertos, a este Dios que entregó su vida, la vida de su Hijo, por todos nosotros. Por eso hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, bendito Rey, contemplamos la hermosura de tu presencia, contemplamos la hermosura de la santidad, Señor. Tú eres el Dios de la familia, y tu propósito a través de tu palabra es, Señor, volvernos a los principios, al principio donde creaste la familia, donde fundaste la familia, Señor. Y hoy en esta noche queremos darte gracias, porque estamos como familia en este lugar, Señor, para buscar de tu gracia, de tu presencia, de tu poder, y también, Señor, para la respuesta que nosotros necesitamos. Señor, queremos darte gracias, gracias por esta noche especial. Gracias, bendito Dios, y sabemos que tú eres el mejor invitado, el invitado de honor en esta noche, Espíritu Santo, que en el cual entrego todo en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice en esta noche: amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Fuerte, fuerte ese aplauso al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Saludalo al que está atrás, al que está adelante. Decirle: me alegro mucho de verte en esta tarde, en esta noche. Decirle: me alegro mucho de verte en el nombre de Jesús. Amén. Saludalo al que está atrás, al que está adelante, al que está a un costado. Quizás viniste junto, a lo mejor han venido en la misma moto, en el mismo remis, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy es una noche especial. Decirle: no hay saludo más bonito que el saludo de un cristiano que te da la mano en esta noche y te dice: Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Decirle: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Decirle en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Gloria a Jesucristo. Levanten las manos los que están contentos, y los que no saldrán contentos en esta noche. Gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por lo que están en las redes sociales. Bendecimos la vida de la familia Sánchez, de Selva Sánchez, que nos está mirando desde Bandera Bajada. En el nombre de Jesús, siempre todos los domingos está. En un momento dado vinieron de Bandera para venir a visitarnos acá. El año pasado anduvieron con su hermana, esta familia que necesitan realmente de Dios. Y seguramente estaremos abriendo un anexo en ese lugar en algún momento. A que bendecimos la vida de Selva, su familia. Oramos por tu vida, por tu nuevo emprendimiento, por las decisiones que estás por tomar. En el nombre de Jesús te bendecimos desde este lugar. Amén. Fuerte ese aplauso a los que nos visitan. Estamos a través de el Facebook, a través también de lo que es YouTube. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Y cuánto más. Yo voy a pedir a los niños, a la seño encargada de la escuelita, que pasen los niños para acá, para abajo, en el nombre de Jesús. Amén. Y usted que pueda tomar su mayor atención en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahí van pasando los niños para ser atendidos por la seño. Gloria a Jesucristo. Estamos acá. Míralo al que Teresa, tú le decirle: no me entretengas en esta noche. Gloria a Dios. Bueno, cuánto más yo también contento
Estamos estrenando pantalla, no sé si ustedes se dieron cuenta. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero si no se dieron cuenta, ¿sí? Le avisamos que estamos estrenando pantalla. Che, me veo muy lindo en esa foto, la verdad, gloria a Dios, gloria a Jesús, amén. Y yo recién oraba allá abajo mientras sentía la alabanza, y la palabra de Dios dice que la bendición de Dios no añade tristeza, amén. Y cuando vemos que la casa del Señor está siendo prosperada, habla de un Dios que respalda realmente la casa del Señor. Hoy nosotros, para la gloria de Dios, podemos tener todas las comodidades, hasta aire. Quizás no se prendieron algunos porque no está el clima muy caluroso, ¿sí? Pero tenemos aire, tenemos ventiladores, tenemos sillas, tenemos todos los utensilios que uno necesita, y eso habla de la prosperidad sobre la iglesia, que Dios bendice, que Dios prospera. Todo a su debido tiempo. Lloraba y le pedía al Señor para que nos bendiga con una pantalla, y el Señor cumple los anhelos del corazón, amén. Pero no me desesperé. Ustedes no saben cuánto tiempo venía orando para que el Señor nos dé la posibilidad, para que el Señor nos muestre la forma de poderlo tener, y hoy, para la gloria de Dios, lo tenemos, amén. Que para mí es mucha bendición, y para ustedes también, para el pueblo de Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido buscando una palabra en esta noche? Doy gracias y le doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. A ver, levanten la mano los que vienen por primera vez. Ahí. Gloria a Dios. Allá tenemos 1, 2, 3. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a los que nos visitan por primera vez. Gloria a Dios. Quiero decirle que están en el mejor lugar. Amén. Están en el mejor lugar. Si no han sido locos, hoy van a ser locos como nosotros, pero locos por Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tenemos silla acá adelante. Aquellos que están atrás, si quieren pasar, ya saben. Gloria a Dios. Y yo siempre, junto a mi esposa, hemos declarado que esta congregación, que esta iglesia es llamada casa de familia, amén. Y siempre nosotros oramos y creemos de que todas las familias son bendecidas, las que vienen, las que se congregan, las que llegan a este lugar, amén. Y las familias serán reconciliadas, serán restauradas, o mejor dicho, están siendo ya reconciliados, restaurados. Pero solo Dios es el que puede hacer la obra redentora, la obra maravillosa, amén. Por eso en esta noche yo quiero hablarte especialmente de la familia. Saben que nosotros, como junto a mi esposa, a mi familia, y en muchas oportunidades yo lo dije, no seremos una familia perfecta porque no lo hay, ¿sí? Pero sí, yo creo que es una familia correcta la que Dios ha querido que hoy nosotros podamos estar al frente de lo que es este ministerio. Y muchos conocen que nosotros venimos realmente junto a mi esposa de una reconciliación, de una restauración familiar, y que en muchos tiempos hemos venido pasando necesidades cuando no conocíamos al Señor. Pero después de haber conocido al Señor, empezó a cambiar la historia de nuestras vidas. Sí, hemos pasado por desierto, por momentos difíciles, ahí junto a la familia, pero lo más importante es saber de que Dios, el Espíritu Santo, amén, es el cordón de 3 doblez que dice la Biblia que necesitamos para que no se rompa fácilmente, amén. Y esa es nuestro trabajo dentro de lo que es la iglesia: animar a que cada matrimonio, cada familia pueda poner al Espíritu Santo como aquel cordón de 3 doblez para poder hacer que esa familia sea restaurada, sea bendecida. Para Dios no hay nada imposible. Míralo al que tenés a tu lado y decirle: para Dios no hay nada imposible. Nosotros podemos ver acá que nos habla en el libro de Proverbios 18:21. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. ¿A dónde está el poder de la vida y de la muerte? En la lengua. Eso es lo que dice el libro de Proverbios 18:21. Pero
Usted póngase de pie en este momento donde está. Póngase sobre sus dos pies en el nombre de Jesús. Y repita conmigo y diga: hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabra de edificación y no de destrucción. Porque en mi boca hay, ¿qué hay en su boca? Un milagro. Dele un aplauso al Señor, ahí nomás de pie. Gloria a Dios. Vamos a ir al verso principal en esta noche. Usted busque su Biblia. No se malacostumbre porque hoy tenemos pantalla. Te va a decir: no llevo más la Biblia, no me hace falta más. No se malacostumbre. Usted tiene que traer su Biblia, tiene que remarcarla, tiene que marcar para que usted en su casa también después lo siga leyendo. Amén. Pero vamos a buscar en el libro de Génesis, primeramente, en el nombre de Jesús. Amén. Donde en esta noche vamos a hablar sobre la familia. El libro de Génesis capítulo 11. Amén. El libro de Génesis capítulo 11, bien digo, ¿sí? Capítulo 11, verso 27. ¿Sí? Verso 27, donde el título es los descendientes de Taré. Y Génesis 11, 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Padre, te damos gracias. Tu palabra ha sido soltada y sé que ella ministrará cada corazón, cada vida, Señor. Traerá restauración matrimonial, reconciliación familiar, para tu gloria, bendito Rey. Te damos gracias, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes tomar tu asiento en esta noche en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero hablarte sobre estas familias. La familia primeramente de Abraham, donde nos habla sobre su padre primeramente. Cuando habla de Taré, está hablando de aproximadamente la octava generación de los hijos de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando se abrió el arca y ahí ellos tuvieron que multiplicarse nuevamente. En la octava generación aparentemente nace ¿quién es este Taré? ¿Y quién es Taré? Taré es el padre ¿de quién? De Abraham, dice la Biblia. Ahora, este Taré vivía en la tierra de Ur de los Caldeos, dice la palabra. Y esa tierra de Ur de los Caldeos es una tierra, ha sido una tierra muy idólatra. Ha sido una tierra en la cual ellos creyeron en otros dioses que no era Jehová de los ejércitos. El Dios para ellos era el Dios la luna. Ellos adoraban la luna, era el Dios principal, pero también tenía otro tipo de ídolos que en el cual ellos creían. Dice la Biblia, habla de Taré, pero usted tomará que se dará cuenta de que no habla sobre su esposa. No dice realmente si él, al tener hijos, por supuesto, ha tenido o tuvo esposa, pero no habla de la esposa. No aparece en este protagonismo de la familia su esposa. Quizás su esposa pudo haber muerto, quizás pudo haberse separado o algo pasó. Lo importante que dice la Biblia
que este Taré tuvo 3 hijos y nombra aquí a esos 3 hijos. Pero también nombra a las nueras que él tenía en ese momento. Si usted ve la historia, dice que este Taré, quien es el padre de Abraham, y por eso habla de las generaciones, y dice que le engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿sí? Y Harán engendró a Lot. ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham, quien salió también, después lo vamos a ver más adelante, junto con Abraham. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Nosotros podemos ver que mientras ellos estaban en esa tierra de Ur de los Caldeos, dice la Biblia que murió uno de los hijos de Taré, quien era Harán. Y yo creo que cuando muere un ser querido hay mucho dolor del alma. Yo sé que muchos de los que hoy estamos acá hemos perdido a un ser querido, sea un padre, una madre, sea un hermano, sea alguien que formaba parte en primer lugar en nuestro corazón. Y sabemos que muchas veces ese dolor no nos deja avanzar. Pasó los años, pasó el tiempo y decimos, pero desde ese día que ha sucedido, nunca más mi vida fue igual. Nunca más nuestra familia fue igual. Le pasó a este hombre, a Taré. Aunque él no conocía a Jehová de los ejércitos, por lo que veo acá yo, aunque él venía de descendencia de aquel Noé que un día Dios había salvado, pero quizás en sus generaciones no se transmitieron lo que es realmente el llevar a creer en Dios. Como hoy en día nosotros trabajamos con los niños, que en el cual a los niños, como dice la palabra, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Muchos de nosotros venimos de una generación idólatra. Muchos de nosotros venimos de una generación que hemos creído en tantas cosas menos en el Dios del cielo. Muchos de nosotros venimos de una generación que en el cual nunca nos transmitieron lo que son los principios bíblicos. Nunca nos hablaron que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Nunca nos enseñaron que hay un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Nunca nos enseñaron que Dios es amor. Siempre nos enseñaron quizás en un Jesucristo crucificado, en un Jesucristo que vino únicamente para que nosotros festejemos Semana Santa y nada más. Pero hoy le damos gracias a Dios porque vos, papá, mamá, que estás acá, estás conociendo la palabra y vas a tener la oportunidad para que no sigan pasando las generaciones y tus hijos, tus nietos, tus bisnietos sean realmente instruidos y enseñados en lo que es los principios bíblicos. Amén. Vemos primeramente a esta familia. Yo quiero hablarte de 3 familias en especial. Y el título de esta prédica es Familias estancadas en el dolor o en lo imposible. ¿Cuántas familias hoy en día que no pueden avanzar en su vida, no pueden prosperar, no hay paz en sus corazones, no hay paz en su casa, hay discordia, hay peleas, hay discusión, hay desacuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor en el corazón de esos familiares hay dolor por distintos tipos de índole, sea por pérdida de seres queridos, sea por traición, sea por infidelidad, sea quizás por daño físico, por violencia de género y cuántas cosas más hoy en día están las familias. O a lo mejor también hay familias que en el cual no creen que su esposo o su esposa puede cambiar, que es imposible, porque lo vemos con los ojos naturales y lo vemos cada día nosotros, según nosotros, más perdido de lo que estaba. Es como que hoy, porque vengo a la iglesia, me hace más la contra, más se revela, como yo lo hice en un momento dado con mi esposa cuando ella empezó a ir a la iglesia. Pero quizás ella con su ojo natural me veía imposible de que yo llegue, imposible de que yo cambie. Entonces, cuando ella se aferró, cuando la mujer, la persona se aferra en las promesas, en la palabra, va a entender de que para Dios no hay nada
Imposible. Solo Dios puede transformar el corazón del hombre o de la mujer. Solo Dios puede enderezar los pasos del hombre o de la mujer. Por eso hoy en esta noche yo te quiero hablar de 3 familias en especial. 3 familias en la cual quizás tú te puedas identificar. Pero escucha, yo bíblicamente podría llevarte a muchas familias más, pero yo quiero hablar de 3 en especial. Primeramente en Taré, en el padre de Abraham. El verso que nosotros recién leíamos dice que Taré era un hombre idólatra. Taré un día decidió salir de su tierra, pero tomado por su propia decisión. Por su propia decisión que él vio y dijo, bueno, yo decido en este momento salir de mi tierra. Y dice la Biblia que tomó a Abraham, tomó también a sus otros hijos, tomó también la vida de su nuera. Y esta familia estaba realmente sometida al dolor por la pérdida de Harán, de uno de sus hijos, sometido también a la idolatría, y podemos ver a esta familia también sometido a la esterilidad, porque dice la Biblia que Sarai, quien era la mujer de Abraham, era una mujer estéril, pero él decidió salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Y dice que él tomó la decisión de salir e ir a Canaán. ¿Cuál era la tierra de Canaán? La que hoy es la tierra prometida. Para muchos que muchas veces predicamos de la tierra que fluye leche y miel. Amén. La tierra prometida, o sea, la tierra de Dios. Él había decidido salir de su tierra e ir camino a la tierra de Canaán, dice la Biblia. Pero dice la Biblia que él a mitad de camino se quedó en una ciudad llamada Harán, que casualmente tenía el mismo nombre que su hijo Harán, el que había muerto. Y dice que este varón llegó a esta tierra de Harán, una tierra donde realmente la gente vivía de lo que es la agricultura, vivía de lo que era también el tema de los animales. Y dice que él se paró a descansar en ese lugar. Pero ese descanso tuvo muchos años, porque este varón se quedó a mitad del camino. Si nosotros podemos ver a Taré, fue un hombre que decidió por voluntad propia salir de esa tierra, querer cortar quizás las maldiciones que a él lo ataba, querer dejar ese dolor de aquella tierra en la cual había enterrado a su hijo. Pero él salió y no pudo lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque él salió por su propia decisión. No fue llamado por Dios. Él no buscó a Dios en ningún momento. Él fue y salió de ese lugar con los ídolos en su bolsillo. Él fue y salió de ese lugar con los ídolos en su bolso, estatuas, imágenes en el cual él adoraba y servía. Por eso dice la Biblia que él se quedó a mitad de camino, se quedó en esta tierra de Harán, y Harán seguramente le traía el recuerdo de su propio hijo Harán. O sea, él se quedó en ese lugar por recuerdo, se quedó en ese lugar por dolor, se quedó en ese lugar por comodidad. Y esta es la familia en este tiempo. Familia que en la cual, como la mía al principio, que luchaba con su propia fuerza, que queríamos romper las maldiciones, que queríamos restaurar los matrimonios, que queríamos cambiar la historia de nuestras vidas con nuestra fuerza, sin buscar a Dios, luchar con nuestra propia fuerza, querer hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Y yo quiero decirte que cuando nosotros lo hemos hecho junto a mi esposa, traíamos más problemas, más llorábamos, más sufríamos. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos haciendo cosas sin haber puesto a Dios primeramente. Y hay muchas familias hoy en día, aún dentro de las iglesias, queriendo hacer todo a su forma, a su manera, queriendo cambiar la vida del esposo, de la esposa, de los hijos a su forma, a su manera, reprendiendo, castigando, retando. Le pasó a Taré. Quizás usted ha venido a la iglesia, familias que se congregan en la iglesia con decisión de querer cambiar, con decisión de querer buscar un nuevo tiempo.
pero no ponemos a Dios en primer lugar. Aunque usted no crea, hay mucha gente dentro de las iglesias que todavía le cuesta poner a Dios en primer lugar. Por eso hoy esas familias todavía tienen el dolor del enlutamiento en sus corazones. El Espíritu Santo les habla, el Espíritu Santo les ministra, el Espíritu Santo le quiere hacer libre, pero esa persona está tan cómoda en la tierra de Harán que no quiere soltar el dolor, que no quiere luchar más, que se ha conformado con lo que hoy, diciendo, bueno, si esta es la vida que Dios quiere que tenga, la tendré. Si esta es, y nos conformamos, nos quedamos cómodos en esa tierra. Es tiempo, el Señor te ha traído a ti, familia, para que salgas de esa tierra de Ur de los Caldeos, para que rompa las maldiciones hereditarias, pero no como Taré quiso hacerlo, sino como Dios realmente quiere que lo hagamos, que pongamos a Dios en primer lugar. El Padre nuestro va a decir, venga ahora tu reino, para que se haga tu voluntad, mas no la voluntad nuestra. Nosotros tenemos que entender que no se trata con nuestras fuerzas, que no se trata con nuestras experiencias, que no se trata con nuestra edad, con los años de matrimonio que podamos tener. Si nosotros no ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, quiero decirte que te vas a cansar y te vas a quedar a mitad del camino. A Taré le pasó. ¿Y sabe qué significa el nombre Taré? Taré significa retraso, significa demora, significa errante. Mire lo que significa el nombre Taré. El mismo nombre lo hacía andar errante en la vida. El mismo nombre lo hacía andar en demora. El mismo nombre lo retrasaba a él en lo que Dios quería para su vida. Familia, es importante de que tú rompas realmente toda maldición que pueda haber en tu nombre. Yo no sé si el nombre que hoy tú llevas puesto es porque justo la mamá, el papá vieron en el almanaque y vieron el nombre de ese santo y te pusieron ese nombre a ti. O quizás no te pusieron un nombre del almanaque, pero te pusieron un nombre. Y hoy yo no te voy a pedir que vayas al registro civil a cambiar tu nombre, pero sí que rompas todas maldiciones que puede significar tu nombre. Porque tu mismo nombre, como por ejemplo hay una historia en el libro de Jueces que nos habla sobre este varón que era símbolo del dolor. Dice la Biblia que este varón se llamaba, si me traen el recuerdo, Jabes. Y dice que le pusieron Jabes porque su mamá al tenerlo lo tuvo con mucho dolor a tal punto que ella perdió la vida. Y Jabes significa dolor. Y por eso él no era prosperado, no era bendecido, pero él hizo una pequeña oración diciendo, Señor, si tú quieres, puedes cambiar la historia de mi vida. Si tú quieres, puedes bendecirme y revertir mi situación. Solamente una oración cortita. Y dice que la historia de Jabes fue transformada, fue cambiada. Por eso es importante de que tú empieces a saber de qué generación vienes. Taré venía de una generación idólatra. Tenía sus antepasados que eran bíblicos, pero se ve que no se transmitieron, no se enseñaron, no le dijeron a quién tenía que adorar. Yo no sé cuáles son tus antepasados, no sé quiénes fueron tus abuelos, tu tatarasabuelo, tu bisabuelo, todos los abuelos de atrás. Solo sé que hoy tú tienes que cortar esas maldiciones que te impiden ir a la tierra prometida, que te impiden ir y disfrutar en la tierra de Canaán, que te impide realmente cambiar la historia de tu vida. Quizás tú vienes de una generación donde tus abuelos, tus antepasados hicieron pactos con el diablo, fueron a brujos, fueron curanderos, curaban la palentilla, curaban el empacho, qué sé yo, las cosas de ocultismo que ellos pudieran haber hecho. Por eso es importante de que tú tomes en serio la palabra. Corta esas maldiciones. ¿Y cómo la vas a cortar? Renunciando, diciendo, Padre, yo corto toda maldición hereditaria.
Hay gente que vienen arrastrando generaciones de familias que mueren en accidentes, que mueren de cáncer, que tienen diabetes, que se separó la madre, se separan los hijos, se separan los nietos, se separan todos. Son maldiciones que uno tiene que cortar. Maldiciones de pobreza, porque tus tatarabuelos fueron pobres, tu abuelo es pobre, tu padre es pobre y hoy en día está sufriendo la pobreza tú. Maldiciones que tienes que cortar. Le pasó a Taré. Taré, él quiso salir de su tierra, pero a su forma, a su manera. Míralo al que tenés a tu lado, decirle: no es como tú quieres, es como Dios quiere. Y dice la Biblia que este Taré se quedó a mitad de camino, se quedó en la tierra de Harán, porque seguramente le trajo al recuerdo el nombre de su hijo. Seguramente él no podía avanzar porque traía al presente el pasado en su vida. Hay mucha gente que todavía no le ha entregado ese dolor por la pérdida de un ser querido. Yo sé que duele porque yo también lo perdí, pero no podemos estar todavía anclado en ese dolor. No podemos todavía estar con ese dolor como si fuese que ha sido ayer y pasaron quizás años de lo que sucedió. Yo quiero decirte que mientras tú te quedes a mitad de camino, a llorarle al problema, a llorarle al dolor, a la situación, no vas a poder avanzar con tu familia. Dios no va a poder cumplir la obra en ti. No lo pudo hacer, familia, si no ponemos, no lo puede hacer, perdón, si no ponemos a Dios en primer lugar. Vemos a este Taré, que en el cual también su hijo Abraham había tomado por mujer a Sarai, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo. Hoy en día, por causa de identificarnos con esta familia de Taré, que queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, nos quedamos a mitad del camino. Hay gente que viene a la iglesia, cantan, adoran, alaban, pero se quedaron a mitad del camino. Hoy su vida es como que ha dejado de creer en Dios. Le entró la incredulidad, le entró la impaciencia, le entró realmente la confusión en su vida. Y hoy se han detenido en esta tierra de Harán. No sé por qué cuestiones más de la vida Taré se ha quedado en Harán, pero lo único que sé, que en esa tierra Taré murió. Dice la Biblia que en esa tierra Taré murió. Podría haber muerto en la tierra prometida, en una tierra de bendición. Murió sin haber renunciado a los ídolos, murió sin haber renunciado al dolor, murió sin haber renunciado a la esterilidad, murió sin haber renunciado a las maldiciones familiares. Y yo creo que el morir así, la persona no puede ir al reino de los cielos como nos enseña la Biblia. Hoy a ti y a mí, Dios nos da la oportunidad de renunciar a todo eso, de renunciar a esas maldiciones, a la esterilidad, donde quizás trabajas y no puedes producir, vives empobrecido, donde no puedes producir nada porque hay esterilidad. Es como que trabajas y el jornal que ganas lo ganas en saco roto, todo lo pierdes, vives endeudado. Esterilidad espiritual, por causa de que quieres hacer que tu vida sea prosperada a tu forma, a tu manera. Familia, hay familias que hoy nos identificamos con este Taré, que dice la Biblia que salió y tomó también a su sobrino Lot, al hijo de Harán, uno de sus hijos, quien había muerto. Hoy yo quiero hablarte de otra familia, que es la que sigue en el capítulo 12, donde habla y dice: Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, desde el verso 1, si lo podemos poner en la pantalla. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de ¿qué? De la tierra. Decirle al que tenés a tu lado: tú y yo somos bendecidos por el Dios del cielo. Tú y yo somos tierra bendita
decirle en el nombre de Jesús. Aquí nosotros podemos ver la historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? Hijo de Taré, que también había salido de tierra de Ur de los Caldeos, pero se quedó también con su padre en el mismo lugar de Aram. Pero la historia de Abraham fue distinta. ¿Por qué? Porque ahí porque ahí Dios tomó intervención en la vida de Abraham. Taré quiso salir a su forma, a su manera, a hacer como él quería, pero su hijo Abraham estaba saliendo de esa tierra de Harán a través de un mandato. ¿De quién? De Dios. Porque Dios intervino. A lo mejor en Abraham estaba la promesa de sus antepasados desde el tiempo de Noé. A lo mejor Abraham era un hombre que empezó a buscar de Dios, y por eso Dios vino y llamó a Abraham. No es la misma salida de aquella tierra que tuvo Taré con la que hoy tiene Abraham. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era necesario que Abraham saliese de esa tierra de Harán, tierra maldita, tierra del entierro de su padre, tierra también idólatra, tierra que le traía el recuerdo de aquel hermano que él había perdido. Y dice la Biblia que Abraham fue obediente y salió de esa tierra, de su parentela, de sus familiares, de sus familias. Te hablamos de un Dios que estableció la familia. Te hablamos de un Dios que siempre quiere ser partícipe en la familia, porque Él es un Dios de familia. Pero sabemos que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Para destruir todo lo que Dios formó, para destruir las familias. Quizás hoy por eso tú tienes esas trabas, esos obstáculos, esos desacuerdos, esas situaciones que hoy están pasando en tu casa, porque el diablo quiere destruir muchas veces tu familia usando a uno. Dice la Biblia que el Señor llamó a Abraham, y Abraham hoy en día significa una familia espiritual. Una familia que decidió dejar todo, que no se midió por nada, porque yo me imagino que Abraham habrá tenido ya su casa en ese lugar. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron con su padre Taré en la tierra de Harán, pero yo te aseguro que ellos se sintieron cómodos. Yo te aseguro que ellos se olvidaron de que tenían que ir a tierra de Canaán. Yo te aseguro que ellos estaban entretenidos muchos años quizás ahí en la convivencia ahí del sentirse cómodo. Pero dice la Biblia que Abraham tomó la decisión de salir. Y eso significa, como recién decía, a la familia espiritual, aquella que ha llegado por primera vez a la iglesia, aquella que ha decidido creerle a la palabra, aquella que ha decidido poner su mirada en el Señor. Por más que vea el defecto a los pastores, por más que le vea el defecto al líder, por más que le vea el defecto, el error del hermano, esa familia puso su confianza en Dios. Y por eso dice la Biblia que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos tiene que separar del amor de Cristo. La familia de Abraham es una familia de fe. Es una familia que ha decidido realmente creerle a Dios. Es una familia espiritual que por más desierto que le tocó pasar, por más situaciones, él venía luchando con la esterilidad de su esposa Saraí en ese momento, pero él siguió avanzando, le siguió creyendo al Señor muchísimos años. Y dice la Biblia que a los 75 años Dios lo volvió a visitar y le dio la promesa de que ellos iban a tener un hijo. Pero dice que su esposa dudó de la promesa, y por haber dudado demoró 25 años la promesa, hasta que llegó a los casi 100 años. Ellos pudieron tener un hijo a quien le llamaron después Isaac, el hijo de la promesa. Saben, familia, que este varón Abraham fue llamado como el padre de la fe.
Este varón que en el cual en ningún momento le mezquinó nada a Dios. Escucha, dice la Biblia que en el nacimiento de Isaac, cuando Isaac tenía 12 años, Dios le pidió sacrificar a Isaac, que lo rinda como un holocausto, que arme ahí un altar, que ponga leña y que agarre y apuñale, mate a su hijo, que lo dé como una ofrenda. Y dice la Biblia que en ningún momento Abraham le negó su hijo a Dios. ¿Y saben por qué Dios le pedía? Porque quería probar qué había en el corazón de Abraham. Y en Abraham no había mezquindad. En Abraham, él sabía que todo fue creado por Dios y para Dios. Él sabía de que todo provenía de Dios y todo que tenía que volver a Dios. Y él sabía que si Dios le había dado un hijo en su vejez, en medio de haber roto esa esterilidad, dice la Biblia que él le creyó a Dios. Y él creyó realmente de que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio. Cuando su hijo le dice a Abraham: tenemos la leña, tenemos realmente el fuego, tenemos todo, pero falta el cordero. Y Abraham le dijo: Dios proveerá. La persona cristiana, por más que hoy no tenga dinero en el bolsillo, esté pasando un momento difícil en la parte económica, es aquella persona que no va a bajar los brazos. Es aquella persona que va a decir: Dios va a proveer. Dios es Jehová, es mi pastor y a mí nada me faltará. La persona que le ha creído a Dios nunca le va a negar nada de lo que Dios le pueda pedir. Pero nosotros hoy vemos muchas personas dentro de las iglesias siendo mezquina a Dios. Cuando Dios le pide un sacrificio, cuando Dios le pide un compromiso, cuando Dios le pide algo que realmente Él mismo le había dado. Por eso yo le llamo a esta familia la familia espiritual. La familia que no puso su confianza ni su mirada en lo material, sino que él sabía que nada de lo que hoy podemos tener nos vamos a llevar. Vemos a este varón que también estuvo su sobrino Lot. Y mientras Lot estaba con Abraham, iba aprendiendo también a buscar de Dios. Qué lindo cuando se arrima tu familia, tu sobrino, tus hijos, tus demás seres queridos, se apegan a ti y te escuchan orar. Ven que vos vienes a la iglesia, ven cómo tú adoras, alabas, que pones música cristiana en tu casa. Y qué lindo, porque esas personas, quienes te miran, están contagiándose de ti, están recibiendo. Por más que por ahí nos hagamos los orgullosos, los soberbios, como que no nos importa nada, pero yo te aseguro que ese familiar que te ve venir a la iglesia se muere más que nunca en venir junto contigo. Quizás el orgullo no le permite venir, pero dice que Abraham adoraba a Dios. Cuando Abraham sale, si tú sigues leyendo el capítulo 12, verso 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron rumbo a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. El verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué importante es edificarle un altar a Jehová. Qué importante es hacer un altar a Dios. Y nosotros entendemos que esto donde hoy yo estoy parado es un altar. También la gente del mundo llama altares, como por ejemplo los gauchitos giles que hay en la ruta. Como por ejemplo levantan altares cuando muere una persona. Levantan una casilla y ponen una cruz, ponen vaso de agua, ponen fotos, levantan altares.
pero altares que realmente no tienen vida, altares que realmente no viene bendición, sino al contrario, acarrea maldición esos tipos de altares. Quizás en tu casa hay un altar, a lo mejor de algún tipo de ídolo, de idolatría, y yo quiero decirte que eso es una atadura, eso es una maldición. Yo no te voy a decir que lo saques, tú tienes que tomar la decisión de sacarlo, pero yo te tengo que enseñar qué es lo que puede acarrearte la maldición, por más que vos vengas a la iglesia. Pero hoy tú estás teniendo un altar en tu casa. En alguno de esos lugares estás prendiendo vela, estás trayendo sacrificio a ídolos, y eso acarrea maldición. Por eso tú tienes que, o has creído en Dios o has creído en los ídolos. Pero no podemos servir a dos dioses a la vez. No podemos creer en dos dioses a la vez. O lo podemos hacer, mejor dicho, pero no es de beneficio. Ahora, dice la Biblia que Abraham salió y lo primero que hizo fue hacer un altar para Dios. Cuando tú decides hacer algo para Dios, haz un altar. Dobla tu rodilla, ora al Señor, consagra ese nuevo emprendimiento que estás por hacer. Consagra a tus hijos, consagra tu casa en ese nuevo altar. Aunque Abraham estaba en el desierto, él iba caminando a esa tierra y dice la Biblia que él llegó a ese lugar y dice que le rindió adoración a Dios. Y dice que Lot, su sobrino, veía todo eso. Ahora, vamos a ver un poco la historia de la otra familia, que es de Lot. Y yo quiero que busquemos el libro de Génesis capítulo 13, verso 10. Y mira lo que dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo, el verso 14 agregamos: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La historia cuenta que dice que aquella gente, quienes pertenecían a Lot, empezaron a tener conflicto con la gente de Abraham. Y para que no haya más problema, Abraham habló a Lot, a su sobrino, y le dijo que era tiempo de separarse. Y entonces Abraham le dio la posibilidad a Lot de decirle que elija qué tierra quiere él, y la que él no elija se la haría quedar a Abraham. Y dice que Lot alzó la mirada y vio toda la llanura, y vio que era una tierra de riego, que era una tierra donde quizás verde en medio del desierto, una tierra, una llanura, dice, una tierra plana, pero era una tierra que en la cual a su parecer era muy buena. Y saben, familia, que la familia de Lot significa la familia carnal, la que pone su mirada en lo material, la que para ellos la bendición o el Dios de su vida es lo material, es el dinero, la que deja de lado los mandamientos, la que deja de lado los estatutos, la que deja de lado los consejos, pero nos aferramos y buscamos nosotros a nuestra forma, a nuestra manera, querer ser bendecidos, pero poniendo nuestra mirada en lo material. Y nos volvemos mezquinos, no queremos ofrendar, no queremos diezmar, le negamos a Dios de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y esas son la familia carnal, la que puso su confianza en su propia fuerza, en su propia experiencia, porque llevan años dentro de la iglesia y ellos dicen: así, de esta forma Dios me va a bendecir, no como el pastor me dice, no como la palabra me dice. Dice la Biblia que Lot había puesto su mirada en la llanura.
Dios había puesto su mirada en la tierra, pero Abraham había puesto su mirada en Dios. Él sabía por qué él salió de esa tierra de Harán. Porque Dios le dijo: vas a salir a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que Abraham no la pudo ver. Una tierra que la cual Abraham le creyó a Dios. Se afirmó y él sabía que Dios lo iba a llevar a un buen puerto, como decimos. Qué importante es saber distinguir entre las decisiones y las acciones de estas tres familias. La familia de Taré, la familia que quiere luchar con sus propias fuerzas. La familia de Abraham, la que pone la confianza en Dios. Y la familia de Lot son aquellos que se congregan y empiezan a extender sus dominios, poniendo en primer lugar lo material, haciendo de ellos el Dios, el dinero. Gente que viven afanada, gente que viven preocupada, gente que no le dan el tiempo a Dios, ni siquiera a la mañana. Entran a trabajar a las 6, a las 7 y se levantan 7 menos 5, 7 menos 10. No le dan el tiempo a Dios y salen diciendo que Dios me bendiga. ¿Y cuando Dios te puede bendecir si no buscaste a Dios desde temprano? No pusiste a Dios tu caminar, no pusiste a Dios en lo que vas a hacer en ese día, no pusiste a Dios a tus patrones, no pusiste a Dios en tu negocio, no pusiste a Dios en ningún momento de tu vida, ni cuando manda a los chicos a la escuela. Familia que quieren ser bendecida por Dios, poniendo su mirada en su propia fuerza, poniendo su mirada a su forma. ¿Qué me va a venir a decir el apóstol lo que yo tengo que hacer? Discúlpame, yo no te digo lo que tú tienes que hacer, yo te digo lo que la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. Yo no soy quien para darte órdenes, yo no soy quien para quererte doblegar con la palabra, manipularte, obligarte. Es la palabra de Dios y la Biblia dice que oiga la iglesia lo que el Espíritu está hablando. Familias que se volvieron mezquinas, que no le quieren dar a Dios, que piensan que fue únicamente la bendición, el esfuerzo de su trabajo está bien, porque debemos esforzarnos. La Biblia dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero tú tienes que saber que todo proviene de Dios. Que todo proviene de Dios. Tú tienes que esforzarte para que Dios te bendiga. ¿Sabes por qué? Porque Dios no bendice vagos. Dios no bendice a perezoso. Dios no bendice a gente mezquina. La Biblia a mí me habla. En Corintios nos dice que Dios bendice al corazón generoso. Aquel corazón dadivoso, aquel corazón que da y que reconoce que lo que hoy tiene en su bolsillo o en su casa proviene de Dios. Porque la Biblia nos dice: mía es el oro y mía es la plata. Familia, gente que realmente nos creemos cristianos porque conocemos versos bíblicos, porque venimos de por año a la iglesia, pero nos perdemos las bendiciones de Dios. Porque hemos dejado de dar, porque hemos dejado de creer, porque hemos dejado de mirar al autor y consumador de la vida. Le pasó a Lot. ¿Y sabe cuál fue el fin de Lot? Él dice que empezó a extender sus tiendas. Él había quizás una distancia entre la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Quién era la tierra de Sodoma y Gomorra? Eran tierras pecadores, de hombres malos, donde se acostaban las hijas con el padre, donde se violaban puros hombres, donde se acostaban puras mujeres. ¿No les parece parecida a la tierra de este tiempo? ¿Les parece parecido o no? Donde mantienen relaciones hombres con hombres, mujeres por mujeres, donde hacen trío, donde hacen de todo. Esa era la tierra de Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué pasó? Dios decidió consumir a esa tierra. Pero resulta que Lot, siendo conocedor de Jehová, porque a mí la Biblia me dice que cuando Abraham estaba haciendo el altar, cuando él le rendía ofrenda a Dios, cuando Abraham buscaba a Dios, Lot dice que le oía. Lot dice que estaba con él. O sea que Lot era alguien que conocía o experimentó el toque de Dios. Y Lot fue bendecido. ¿Por qué? Por causa de Abraham. Júntate con gente
que por causa de ello tú recibas bendición. Júntate con gente del reino para que te sean de bendición para tu vida. Y dice la Biblia que Lot conocía quién era Jehová. Él sabía, él podría haber hecho un altar en la llanura donde él creía que era la tierra de su bendición. Pero a mí la Biblia no me dice que Lot hizo altar. La Biblia me enseña que Lot estaba afanado y preocupado por la riqueza. Lamentablemente hay gente dentro de las iglesias que nunca han levantado un altar para Dios. Nunca hicieron un altar en su habitación, cerrar la puerta y estar con tu padre en lo secreto. Nunca hicieron un altar de doblar la rodilla, levantarse a la madrugada aunque sea en el comedor. ¿Sabe dónde era mi altar al comienzo cuando conocí al Señor? ¿Sabe dónde yo levanté mi altar cuando era un líder, cuando era un obrero, cuando era un congregante igual que usted? En el baño. Yo doblaba mis rodillas en el baño. Ahí oraba, ahí buscaba del Señor, en el baño. Cuando vos pones tu mirada y tu confianza en Dios, vas a levantar altar donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Yo siempre me invitan por ahí a comer, y si quiere invitarme ya sabe, estoy disponible. Y a donde me invitan muchas veces son familiares que no conocen del Señor, pero yo le digo: permiso, quiero orar por los alimentos. Estoy haciendo un altar en esa casa, enseñándoles sobre lo importante de reconocer de quién provienen los alimentos. Dice la Biblia que Lot empezó a crecer en la familia y empezó a poner las tiendas, dice, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros bajamos la mirada de Dios y pensamos que todo lo que logramos es por nuestro esfuerzo, es porque nuestro sacrificio, es por nuestros estudios, es por nuestro conocimiento, sin querer queriendo, cuando nos encontramos en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y pensamos que estamos en la tierra prometida. Y no te hablo de esta tierra, te estoy hablando de la tierra espiritual. Las malas decisiones que nosotros tomamos. Y dice que Abraham tuvo que interceder por Lot. Tuvo que ir y pedirle a Dios para que pudiese rescatar a Lot. Dios le dio la oportunidad a Lot a través de Abraham. Y después dice que Lot envió ángeles. Dios envió ángeles para librar a Lot de esa tierra. ¿No será que el Señor hoy te quiere librar a ti de esa tierra de maldición? ¿No será que hoy el Señor te quiere sacar de la tierra de Sodoma y Gomorra, donde las adicciones invadieron tu casa? Y hoy corres el riesgo que tus nietos y todas tus generaciones que vengan sean generaciones de adicciones, de prostitución, de creencias. Familia, en la idolatría. La idolatría trae pobreza. La idolatría trae miseria. La idolatría trae enfermedades como la diabetes. La idolatría rompa todo tipo de idolatría. Usted no haga nunca un ídolo de mí, aunque me parezca Seferino Namoncurá. Pero nunca haga un ídolo de mí. Su confianza tiene que estar en el Dios del cielo. Respétenos, honrenos como sus pastores, como aquellos quienes vamos a ser usados por Dios. Pero usted nunca haga un ídolo de mí. Glorifique al Dios del cielo, aquel que hoy me ha traído para poderte hablar de tres tipos de familia. Yo no sé con cuál de estas tres tú te estás identificando. No sé qué es lo que está sucediendo en tu casa, pero yo quiero decirte que tenemos una de ejemplo, que es la de Abraham. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Se te levantará guerra en contra de ti, dice la Biblia. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, nada te va a afectar. Podrás ser golpeado de un lado y de otro lado, pero nadie te va a hacer dudar de tu fe. Nadie te va a hacer dudar en quien tú creíste. Familia, yo sé que en esta noche hay familias como la de Taré, que quieren salir a su forma, que no quieren recibir los consejos de la palabra, que quieren hacerlo como ellos quieren. Yo sé que hay familias como la de Taré, que todavía no renunciaron a la idolatría. Yo sé que aquí hay familias como Taré, las que hoy están sumidos en el dolor de la tristeza, de la traición, de la muerte de seres queridos. Yo sé que aquí hay familias como Taré,
que todavía se sienten realmente estéril en su vida, donde no pueden ser felices, donde no pueden sonreír, donde no pueden avanzar. Pero también sé que hay familias como la de Lot, que ponen su confianza en lo material y no en las promesas del Dios vivo. Pero también sé que hay familias como la de Abraham, que pasa lo que pasa, siguen firmes en esta verdad, se han parado y de esta verdad no se mueven. Yo no sé cuál es tu familia. Yo no sé si todavía, y seguramente lo hay, maldiciones que tienes que cortar. Limpia tu casa, que el Señor te muestre todo tipo de cinta roja que pueda haber por ahí, todo tipo de estampitas que pueda haber por ahí, todo tipo, pero saca. O crees en Dios o crees en los ídolos, porque no puedes servir a dos dioses a la vez. Ponte de pie en esta noche, en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche la Biblia nos habla sobre familias estancadas, donde tú decidiste salir, pero te quedaste a mitad del camino. Hablamos de gente estancada. Escucha, de gente que empezaron a congregarse, de gente que al principio pusieron toda su confianza en el Dios del cielo. No te entretengas. Hablamos de gente que vinieron y le empezaron a creer, que empezaron a llorar en la presencia de Dios, que empezaron a amar la presencia del Señor. Pero hoy vemos a esa gente, quizás porque se desilusionaron, porque tienen raíces de amargura, porque algo pasó dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que los estancó. Y ya no entran por esas puertas con acciones de gracia. Ya no vienen de la misma forma que antes venían. Hoy vienen sumidos en el dolor, en la desilusión, en los recuerdos, en lo imposible. Y hoy para esa gente es una noche más. Una noche más donde he venido a ver qué pasaba. Pero si tú hoy en esta noche decides romper esa noche más, y no solamente ver qué es lo que pasaba, sino ver realmente cómo Dios va a cambiar la historia de tu familia. Donde tú estás, cierra tus ojos. La Biblia me dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré y te multiplicaré y te fructificaré en gran manera. El nombre Abraham significa Dios Padre de multitudes. El nombre de Abraham significa multiplicación, significa fructificación. ¿Y sabes qué significa el nombre de Lot? El nombre de Lot significa velo, significa oculto. Y aquellos quienes nos identificamos con Lot es porque hoy estamos velados espiritualmente. Vino el diablo y nos envolvió con mentira y con engaño. Y por eso hoy, al estar velados, cegados, no podemos ver la realidad. No podemos avanzar, no podemos apropiarnos de las bendiciones de Dios. Mientras lo de Abraham disfrutan, lo de Taré y lo de Lot no pueden disfrutar. Por eso muchas veces se forman las contiendas dentro de la iglesia. Empieza a haber el celo, empieza a haber envidia. Hoy en esta noche no te entretengas. Yo no sé la historia de tu vida, no sé de qué generaciones, no sé de a dónde vinieron tus tatarasabuelos, no sé qué es lo que hizo tu abuelo, no sé en qué creyó tu papá, tu mamá. No sé si en algún momento, en alguna etapa de tu vida te enseñaron las cosas del Señor cuando tú eras chico.
Lo único que sé, que hoy estás en este lugar donde Dios quiere cambiar la historia de vida de tu familia. Pero depende de ti, de ser como Taré, de ser como Abraham o de ser como Lot. Depende de ti hoy de ser una familia, una persona espiritual o una persona carnal que pone su corazón en la confianza de la riqueza y que para ellos la felicidad es lo material. Cuando más tienen, más quieren, o quizás cuando más tienen, menos lo disfrutan. No te digo que esté mal que seas prosperado, no te digo que esté mal que seas bendecido, no te digo que seas mal de que tengas propiedades, no te digo eso. Lo que te digo es que no hagas del dinero un Dios para ti. Sé humilde de corazón. El problema no es tener dinero, el problema es ser amante al dinero. El problema no es ser bendecido, el problema es que sacamos la mirada del Dios que nos bendice. Por eso en esta noche, familia, dale gracias a Dios. Que Dios bendiga el esfuerzo de tu trabajo, que Dios bendiga el sacrificio, que Dios bendiga tu emprendimiento, que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga tu sueldo, que Dios bendiga tu salud, porque el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido, que renuncies a la familia de Taré y que esa descendencia de Lot. En el nombre de Jesús, hay gente en este lugar que no pueden avanzar porque tienen dolor por las pérdidas de seres queridos. Quizás son familias que ofrendan, que diezman, que no son mezquinos, pero el dolor que hay en su corazón por la muerte de su padre, de su madre, de algún hijo, no les permite avanzar. Hoy es la noche de salir de ese estancamiento del dolor, de ese estancamiento del enlutamiento, para que puedas avanzar y no te quedes a mitad del camino como le pasó a Taré, que se sintió identificado en aquella tierra que tenía el mismo nombre que su hijo Harán, quien había muerto, que le trajo recuerdos, que lo llenó de tristeza, que lo debilitó, no quiso avanzar, quiso quedarse, que le hizo quedar cómodo. Hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, no me puedo contener. La decisión es tuya, porque yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ahora escoge tú lo que mejor te parezca, dice el Señor. Hoy es la noche que tú tienes que decidir de salir de la tierra de Taré, de salir de la tierra de Lot y entrar a poseer la tierra de Abraham. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra de prosperidad, una tierra donde Dios rompió la esterilidad. Hoy en esta noche, Santo Espíritu, ¿dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? dice la Biblia que la maldición de la esterilidad de Sarai, solo maldición, porque Abraham le había pedido a Dios que bendijese que en ti está hoy la decisión de romper las maldiciones que se mueven en tu casa. Ora para que el Señor rompa las maldiciones de las adicciones, de la droga, del alcohol, de la prostitución, del libertinaje. Ora en esta noche para que Dios rompa las maldiciones de la idolatría. Renuncia hoy, renuncia a todo pacto que hiciste con los curanderos cuando llevaste a tus hijos a pasar por el fuego.
Renuncia en este momento a toda idolatría de tu vida. En el nombre de Jesús, en esta noche yo te invito a pasar acá al frente. Ven decidido a ser obediente como lo fue Abraham cuando recibió el mandato del Dios del cielo. Cuando le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Hoy el Señor te dice: sal de tu comodidad, sal del lugar donde tú estás. Sal y ven y haz un altar para el Señor acá al frente. En el nombre de Jesús. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré? Decidido a hacer un altar para Dios en esta noche. Decide hacer un altar. Decide renunciar a muchas cosas por el bien de tu familia. Espíritu de Dios. Familia, no nos fue fácil junto a mi esposa a dejar a muchas cosas del mundo, a dejar muchas veces amistades, el participar muchas veces de alguna reunión por ahí familiar. No nos fue fácil, pero lo hemos hecho porque queríamos romper las maldiciones que veníamos arrastrando, tanto ella desde su familia y yo desde la mía. Y hoy en día nosotros le hemos marcado un camino a nuestros hijos, a nuestros nietos seguir. Pero es la decisión de ellos realmente de seguir este camino. Es la decisión de mis generaciones de seguir este legado que hoy nosotros les hemos marcado. Donde yo tuve que apartarme, renunciar aún a muchas cosas materiales, renunciar a amistades, renunciar a lugares donde yo frecuentaba, renunciar a vicios que había en mi vida, por el bien de que la historia de mi familia sea cambiada. Hoy es una noche en la cual tú tienes que renunciar a la tierra de Arán. Renuncia a esa tierra de Arán, tierra de dolor, tierra de estancamiento, tierra de pasado, tierra también de sufrimiento. Renuncia a esa tierra de Arán en esta noche. Renuncia a esa tierra de llanura del oro, de afirmar de lo material, de creer que lo material, que al hombre le hace feliz el dinero, cuando no puede sonreír, cuando no tiene alegría. En el nombre de Jesús, en esta noche, sal de esa tierra, sal de esa parentela. Decide romper las maldiciones que hoy vienes arrastrando, maldiciones de generaciones, maldiciones donde hay mucha mentira, mucho engaño, maldiciones donde hay mucha traición, hay mucha infidelidad, hay muchas rupturas en los matrimonios. Decide romper, porque si tú no la rompes, corren el riesgo tus hijos, corren el riesgo tus nietos, corren el riesgo tu demás familia, tus generaciones que vienen adelante. En el nombre de Jesús, en esta noche donde tú estás, renuncia a esa familia de Taré. Taré significa retraso, Taré significa comodidad, Taré significa no lograr el objetivo, Taré significa estar cansado, y el decidir no avanzar, el decidir bajar la mirada y no creer en Jehová de los ejércitos. Renuncia a ese Taré que no estancó el dolor por la muerte de un ser querido. Yo no te digo que no ames a aquel a quien tú perdiste, pero hazte libre de ese dolor. Retén todos los mejores momentos,
Recuérdalo realmente cómo tú le quisiste, cómo le demostraste. Hoy recuerdas el mal momento de verlo quizás en un cajón, de verlo en un lugar de sufrimiento. Renuncia hoy a ese dolor, porque hay una tierra prometida que Dios te quiere llevar. Hay un nuevo tiempo que Dios está marcando contigo. No te quedes estancado en la tierra de los muertos. No te quedes estancado en la tierra del conformismo, en la tierra del dolor, en la tierra de la traición. Quizás te quedaste estancado cuando te separaste en tu matrimonio. Quizás te dolió en tu corazón de saber que tu cónyuge te traicionó, te cambió, te fue infiel por otra, te quedaste por otro. En el nombre de Jesús ahora decide salir de esa tierra del dolor ahora. Decide perdonar en esta noche. Perdona aunque te duela el corazón, perdona aunque te duela el alma. Quizás estás estancado en esa tierra de violencia de género, donde se te está maltratando, donde solamente recibes insultos, donde recibes maltrato verbal. En el nombre de Jesús en esta noche, pon tu matrimonio en las manos del Dios vivo. Varón, tú que estás acá o aquel que me pueda ver por las redes sociales, no hay mejor bendición que la familia. No hay mejor herencia que la familia, porque herencia bendita de Jehová son los hijos. Y la mejor herencia que Dios te ha dado, varón, es tu familia. En el nombre de Jesús, mujer, la mejor herencia es tu familia. En el nombre de Jesús hoy, decide bendecir tu familia. Decide cambiar la historia como Abraham. Dios le dio el hijo de la promesa. ¿Y saben qué pasó? Dios cumplió cuando le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición para todas las familias. Al pasar los años, Dios le cambió la historia en su nieto, en Jacob, a quien le cambió la identidad y le puso por nombre Israel. Y hoy nosotros conocemos la historia de esta nación llamada Israel hoy en día. Dios cumplió el llamamiento de Abraham. Dios cumplió lo que le había prometido. Dios va a cumplir de cambiar la historia de tu familia. Quizás no lo puedas ver, pero tú ya le dejas el legado. Tú ya le dejas un camino. Tú ya le dejas una enseñanza. En el nombre de Jesús depende de ti, de sacrificar quizás tus amistades, de sacrificar los vicios, de sacrificar tantas cosas que hoy están rompiendo tu matrimonio, están rompiendo tu vida. Varón, mujer que estás en las adicciones, decide salir. Dios te va a ayudar. Solo falta una decisión de ti, del querer salir de esas maldiciones. En el nombre de Jesús, hoy en esta noche, para Él sean todas las cosas. sal de esa tierra de Arán. Decide salir de esa tierra de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Decide salir, porque si tú no rompes esas maldiciones, porque si tú no rompes, corren el riesgo que tus hijos, tu descendencia forme parte de esa tierra maldita, tierra de pecadores, de hombres malos, hombres malvados. Pelea por tu familia. Toma la decisión hoy y vas a ver con el tiempo cómo cambia Dios la historia de toda tu familia. En el nombre de Jesús, varón que estás acá, renuncia al alcoholismo, a ese maldito alcohol que está destruyendo tu familia. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, Por siempre a Él.
a Él se alaba. Decide salir de la tierra de Lot. A Él se alaba. Decide entrar en la tierra de Abraham, en una tierra bendecida, en una tierra que para Sara y para Abraham era imposible que ellos pudiesen tener hijos. Pero Dios le bendijo a los 100 años para hacerle saber que para Dios no hay nada difícil. En el nombre de Jesús, para Dios no hay nada difícil de hacer desaparecer ese cáncer, de hacer de que ese tumor se seque, que esa enfermedad desaparezca de tus órganos, de tu cuerpo. Para Dios no hay nada imposible. De sacar esa tristeza que hoy está consumiendo tu vida, de ponerte gozo, alegría, de derramar paso de tu corazón. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, allá donde tú estás, renuncia a toda idolatría. Renuncia a toda idolatría. No hagas un ídolo de nada más que únicamente del Señor, del Dios del cielo. El Señor te ha traído porque quiere bendecir y revertir tu familia. Sí, Señor. Yo sé que más allá de que hoy esté como sacerdote de esta casa, y yo sé que he renunciado a muchas cosas, y sé que tengo mucho más por seguir renunciando. Sé que hoy en día estoy fallando como esposo. Sé que hay tantas cosas en mi vida que estoy fallando como padre. Sé que también estoy fallando como pastor de esta casa. Solo cada día me encomiendo en el Dios del cielo para que me ayude a seguir sacando todo lo malo de mi vida, que hay muchas cosas. Y créame que yo tuve que dejar amistades, vicios, músicos, el ser un cantante, una estrella en ese tiempo para el mundo, por el bien de que mi familia sea restaurada, reconciliada, por el bien de mi familia que sea transformada y cambiada. Por eso en esta noche pon tu mirada en tus hijos, papá, mamá, y decide renunciar a tantas cosas. Hay padres y madres que piden a Dios, escucha, piden a Dios para que Dios los saque de las adicciones a sus hijos. Pero hay padres y madres que le piden a Dios, y no digo que esté mal, está bien que pidan. Pero el Señor les pide primeramente a ese padre y a esa mamá que renuncien ellos a los vicios, que renuncien ellos a las adicciones. Hay padres y madres que quieren que sus hijos salgan de las adicciones de droga cuando ellos mismos están fumando, cuando ellos mismos están bebiendo bebida, cuando ellos mismos se están presentando como ejemplo en su casa y quieren que sus hijos renuncien. Así como la bendición viene por la cabeza, la maldición también viene por la cabeza. Papá, mamá, no ores más por tus hijos, ora por ti. Y renuncia a esos vicios que están en tu vida. Renuncia a esos vicios tú. Renuncia, ora por ti. Y vas a ver cómo la historia de tu hijo, de tu hija va a ser cambiada y transformada.
Pero no podemos pedirle a Dios que liberte nuestra casa cuando nosotros mismos traemos atadura y maldiciones a nuestra casa. Dice que la bendición viene por la cabeza y la maldición también viene por la cabeza. Hay muchos hogares con la cabeza enferma y piden sanidad por el cuerpo, que son sus hijos. Yo sé que es duro lo que hoy estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Quieres que se corte la maldición de la pobreza? Empieza a confiar y a creer que Dios es el dueño de todo en tu vida. Hoy en esta noche donde tú estás, reclama a tu familia y dile: Señor, yo en esta noche decido presentarme como una ofrenda delante de ti para renunciar a lo que había en mí, mi vieja vida, por el bien de que mis hijos sean desatados de toda maldición, por lo bien que mis nietos sean desatados de toda maldición. Escucha, dice la Biblia que Dios le bendijo a Abraham, y Abraham, por causa de haber obedecido, cayó la bendición no solamente por Isaac, sino también por Jacob, su nieto. Y ahí cambió la historia, le cambió la historia de la vida, y ahí empezó a formarse como una nación grande. Así va a ser tu descendencia, una generación bendita, una generación de sacerdote, una generación de levita para el Dios del cielo. Nunca más se conocerán como las generaciones tuyas de drogadicto, de alcohólico, de prostitución, de la rompe matrimonio. En el nombre de Jesús nunca más se conocerá la historia esa de tus generaciones. Ahora se conocerá la historia que tus hijos, tus hijas son hombres y mujeres temerosos de Jehová. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero que en esta noche, yo quiero que se abracen entre las familias que hoy han venido. Yo quiero que usted abra su ojo y busque a su familiar. Yo quiero que usted abra sus ojos y busque a su familiar. Quizás usted ha venido solo de su familia, pero no se sienta triste. Hoy el Señor va a usar su vida para que le sea de bendición para su familia. Las familias le pertenecen a Jehová. Las familias son de Dios. Abraza a tu familia. Abraza a ese líder que quizás por ahí tú viniste solo. Líder, fíjese. Líderes, fíjese. Abran sus ojos, líderes. Busquen su familia, pero atraigan también a aquel que hoy ha venido solo como integrante de la familia. Hoy el Señor va a sanar corazones. Hoy el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy el Señor va a romper las maldiciones. Hoy el Señor los está haciendo libres por el poder del nombre de Jesucristo. Bendito Dios del cielo, Padre de la gloria, en esta noche bendecimos las familias. En el nombre de Jesús, en esta noche las familias están siendo bendecidas, están siendo tocadas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ahora decide cortar esas maldiciones. En el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo del Señor, vas a llevar bendición para tu familia, varón. Vas a llevar bendición para tu familia. Yo no sé cómo está compuesta tu familia. No sé cómo está compuesta, cómo se llama, qué es lo que pasó en tu casa, cuál es la historia. Lo único que sé que hoy Dios te va a usar como canal de bendición. Nada es imposible para Dios de revertir las situaciones de tu casa. En el nombre de Jesús, hoy la bendición de Dios está sobre tu vida. Hoy la bendición de Dios está sobre tu vida. Por el poder del nombre de Jesucristo, Espíritu
Espíritu Santo, todo espíritu de tormento, todo espíritu de tormento, en el nombre de Jesús. Quizás perdiste a seres queridos, hoy ese dolor de tu alma se va, hoy ese dolor de tu alma se va, en el nombre de Jesús. Ahora quizás recibiste la separación de tus padres y te llegó a doler hasta lo más profundo de tu corazón. Hoy ese dolor se va, de haber crecido en un hogar sin un padre, de haber crecido en un hogar sin una madre, de haber crecido en un hogar de violencia de género. En el nombre de Jesús ahora se rompen las maldiciones, se rompen las maldiciones, se desatan las ligaduras, y hoy a través de la bendición familiar las personas están siendo sanadas, están siendo sanados de toda enfermedad, de toda enfermedad. El Señor los hace libres de las enfermedades de su cuerpo, de sus órganos, de su sangre, de sus huesos. Hoy toda enfermedad que había sobre sus vidas ahora, por causa de la idolatría, por causa de la maldición, en el nombre de Jesús se rompe. A ti te digo en esta noche, Dios va a cambiar la historia de tu vida si tú decides creer como creyó Abraham. Hoy te bendigo donde quiera que estés, por el poder